Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. profesor. Hola, a la hora que gusten, comenzamos. Bien, está Lisania. Les pido de favor que los del equipo mantengan sus cámaras prendidas, por favor. Sí, profesor, Como aquí se me estamos. pasó el otro día, en la mañana. ¿Quiénes son? Lisania, Jessica, Kevin Yeshua, Diego Reyes y yo, Cecil Villarreal. Ok, muy bien. A la hora que gusten. Pues empezamos. Buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy tenemos la dicha de presentarnos como el equipo 4 y venir a hablarles acerca de la corrosión y los recubrimientos. Tema que, aparte de ir de la mano, nos son de suma importancia como ingenieros y que se nos irán haciendo más familiares mediante nos vayamos acercando al terreno industrial y laboral. Esperen, tiene un poco de delay. Listo. Entonces, para ir adentrándonos al tema, ¿qué entendemos por corrosión? Seguramente la mayoría de nosotros, por no decir que todos, hemos visto la formación de manchas de óxido sobre tal vez una reja, un tubo o un clavo. Si tuvieron la oportunidad de continuar con esta observación a través del tiempo, tal vez pudieron percatarse que lo que empezó con manchas de óxido termina generando grietas u hoyos en la estructura. Esto es un resultado del proceso de corrosión. Y es que, ¿ya se ve? Sí. Y es que en palabras simples, la corrosión es un proceso a través del cual un material se deteriora como resultado de interactuar con el medio que lo rodea o con su ambiente. Ahora, profundizando en la definición ya con palabras un poco más técnicas, la corrosión es un término utilizado en el sentido estricto de la palabra para describir el proceso de deterioro de materiales metálicos mediante reacciones químicas y electroquímicas de tipo redox, mediante las cuales el metal afectado por dicha corrosión cede electrones al medio oxidante mediante el ambiente o alguna solución acuosa. Ahora, Perdón que te interrumpa. Si quieren apaguen su cámara porque los veo con sí, una porque cara de está... nervio y se está, Aparte se está alentando el video, ¿no? pero se alenta, eso no tiene nada que ver porque cada quien tiene una red de internet diferente. Pero los demás apaguen porque se les ve la cara de sufrimiento y la verdad me siento mal con ustedes. Apaguen su cámara, muchachos. Nada más voy a estar checando, la gente voy a pasarles lista ahorita con lo que tienen, así que no se salgan porque si no tienen falta. Adelante, señores. ¿Quién eres, Asil, verdad? Sí, Cecil. Ok, adelante. Continúo. Pues para el caso relacionado con otro tipo de materiales como lo son los polímeros o los cerámicos, hay algunos autores que utilizan el término corrosión y otros que argumentan que el término correcto es degradación, aunque a fin de cuentas los principios son los mismos. Entonces, volviendo a los metales, obtenemos estos a través del procesamiento de los minerales y las menas en las que se encuentran, induciéndolos a un estado de mayor energía. Ya una vez que los recuperamos, el fenómeno de corrosión ocurre cuando estos materiales intentan volver a ser termodinámicamente estables o regresar a su estado de potencial energético original. Esto suena muy químico, un poco confuso. Por lo tanto, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo podemos aplicar esto ya a un ejemplo? Pues pensemos como ejemplo en algo que ya vimos en clase, que son los altos hornos. Y es que simplificando un poco las cosas, podemos decir que utilizamos estos para producir hierro a partir de la combinación y la reacción de del oxígeno y carbón con los minerales o las menas en los que habitualmente se encuentra el hierro. Pues en efecto, en la naturaleza el hierro se encuentra en forma de óxido, entre los cuales podemos destacar, pues aquí vienen la hematita y la magnetita, entre muchos otros, pero estos los podemos destacar. Y pues como podemos observar, estos son los óxidos, pues los metales se encuentran en la Tierra en forma de estos, salvo raras excepciones como el oro que ya lo vimos en la otra exposición o el hierro de origen meteórico, pues se encuentran en forma de óxidos. Sin embargo, una vez que fuera del alto horno recuperamos el metal hierro como elemento libre, o sea, como Fe, este
tendrá acumulada muchísima energía de todo el proceso por el que pasó y esta energía tenderá a ser liberada. Es por eso que el metal es el que cede los electrones al medio oxidante. Y por lo tanto, este metal buscará regresar a su forma más termodinámicamente estable, que es uno de los óxidos. Por lo tanto, el ciclo que inició con el mineral termina cerrándose cuando el metal se corroe y vuelve a convertirse en un óxido. Ahora, con los antecedentes históricos de la corrosión, pasaron muchos siglos sin iniciarse una verdadera curiosidad por la corrosión, hasta que en 1788 se observó que el agua originalmente neutra tiende a volverse alcalina cuando actúa sobre el hierro. Esto como pues resultado de un proceso de corrosión. Sin embargo, esto fue nada más que más que nada una introducción, porque la verdadera investigación comienza a principios del siglo XIX, con propósitos bélicos para variar. Pues en esta época la India era parte del Imperio Británico y durante esta ocupación la corrosión de las municiones fue el peor enemigo de este imperio, debido a que era común que los cartuchos explotaran tanto fuera del arma como en el peor de los casos, que era dentro de estas, causando lesiones a los soldados y pérdida de armamento que claramente no se podían permitir. Por lo tanto, se pusieron manos a la obra y al mirar minuciosamente estos cartuchos, notaron que tenían pequeñas fisuras, resultado de los procesos de corrosión. También, posteriormente, analizaron que existía una relación entre la velocidad de formación y crecimiento de estas fisuras y la época del año, pues en la época del monzón, que conforma los meses de julio y agosto, donde abundan lluvias, donde las temperaturas son altas y donde abunda la humedad, se notaban estas fisuras más rápidamente y con mayor gravedad. También notaron que al almacenar sus municiones, también notaron que al almacenar sus municiones en establos, la corrosión también aparecía muchísimo más rápido, debido a que aquí el aire estaba saturado con amoníaco proveniente de la evaporación de orina de ratas y estiércol de ganado. Por lo tanto, aquí pudieron concluir que tanto las condiciones climáticas como las condiciones contaminantes u otros agentes hacían que el efecto de corrosión o que estas fisuras aparecieran más rápido. A la par de estos descubrimientos, el francés Louis-Jacques Thénard fue el primero en definir la corrosión como un fenómeno electroquímico en 1819. Y fue finalmente, gracias a investigaciones de Faraday de 1834 a 1840, cuando pues, Faraday demostró la relación esencial existente entre la acción química y la generación de corrientes eléctricas, que demostraba lo que decía el francés. Estas consecuencias de las municiones fueron históricas, pero actualmente, ¿qué problemas nos causa la corrosión? Su principal impacto es el económico, ya que tenemos que destinar fondos al mantenimiento de las piezas para que no se corroan o, de plano, intercambiar ciertos componentes metálicos que se vean expuestos a condiciones climáticas extremas. También tenemos daños a bienes comerciales o electrónica de vehículos que pueden causar accidentes y pérdidas de vidas. También daños en los discos duros y en las computadoras que tal vez controlan procesos complicados, como plantas de energía o instalaciones petroquímicas, que pues también puede causar en accidentes y pérdidas de vida. También daños a artefactos de museos, que bueno, en este caso no se pierden vidas, pero pues sí dificulta muchísimo a los museos la preservación de piezas históricas y por lo tanto también pueden derivar en la pérdida de pues un pedazo de la historia de la humanidad. Y por último, lo que nos interesa a nosotros como ingenieros, que son los accidentes industriales, debido a que la corrosión puede hacer que una pieza falle o que se rompa y pues por lo tanto también causar un accidente. Ahora, ¿todos los metales se ven igual de afectados con la corrosión? Ya dijimos que los materiales que más se ven afectados pues, son los metales, tanto los metales puros como las aleaciones de estos. Sin embargo, no todos los metales se ven afectados por igual, pues existe un grupo que se llama, bueno, que se le denomina metales nobles, que ya lo mencionaron también en otra exposición, y son el oro, la plata y el platino, y los cuales se deterioran pues muchísimo más lento o pues con menor gravedad. Y también existen los procesos de pasivización que, por ejemplo, materiales como el aluminio o el acero inoxidable sufren y en el cual se forma una capa de óxido, el cual nada más se queda en la superficie y protege el material. Sin embargo, esto lo voy a detallar en las diapositivas de adelante.
Primero tenemos el potencial electroquímico, que define la susceptibilidad o la resistencia de un material metálico a la corrosión. Cuanto más positivo sea el valor, más noble o químicamente inerte será el material, mientras que en el caso contrario, mientras más negativo, más reactivo será el material a la corrosión. Como podemos ver, aquí tenemos el platino, el oro y la plata en el top 3, incluso arriba del acero inoxidable. Ahora, no sé ustedes, pero yo cuando inicié esta investigación sí tenía a la corrosión con una connotación completamente negativa. Sin embargo, no en todos los casos se cumple esto, debido a que, bueno, pues por ejemplo, para el caso del hierro, como ya lo mencionamos, se forma, bueno, el producto de su corrosión se llama herrumbe, el cual tiene menor densidad que el metal base, lo que provoca que se forme en la superficie y ésta se vaya desprendiendo, lo cual provoca que se vuelva a corroer el material, sin embargo, una capa más abajo. Aunque sean nanómetros, es una capa más abajo. Entonces esa capa se va a caer, se va a fracturar y se va a volver a corroer. Así va a corroer el metal por capas y si se deja el tiempo suficiente puede corroer el metal por completo. Sin embargo, para los casos como el aluminio, el níquel o el cromo, los productos de su corrosión tienen mayor densidad que el metal base, por lo tanto forman una capa sólida y estable que se queda en la superficie, protegiendo al material tanto de la corrosión, que ésta se extienda, como de otros agentes. Y a este proceso se le conoce como pasivación, el cual le brinda la denominación de inoxidable, por ejemplo, al acero inoxidable. Como ejemplo de este, aunque me parece que Marwin ya lo mencionó en su exposición, pues tenemos la Estatua de la Libertad. Yo les voy a explicar más el proceso químico que, Copión, que atravesó. copión, ¿Cómo, profesor? copión. No entendí. No, no me entiende, que copió, o sea, que copió lo de Marwen. Ah, no, porque yo les voy a Eh, explicar el No, proceso es un químico claro que ejemplo. atravesó. Exacto, sí. Sí, Por eso sí, es verde, ¿no? exactamente, porque pues Es como ya Atlante. sabemos, la estatua empezó teniendo un color cobre brillante. Este pasó con las décadas a un color marrón más opaco y finalmente adquiriendo este tono azul verdoso tan icónico. Pues el proceso electroquímico empezó desde que esta estatua fue llevada a Estados Unidos. Como sabemos, pues está en medio de un ambiente bastante salino. Por lo tanto, el cobre empezó a reaccionar con el oxígeno y con el agua, provocándose pues la corrosión que se volvió tenorita. La tenorita, décadas más tarde, empezó a reaccionar con el ácido sulfúrico, que era producto de la contaminación, pues obviamente al estar en una ciudad. Entonces la tenorita reacciona con el ácido sulfúrico y con el cobre oxidado, formando así esta capa verde, bastante icónica, que aparte protege la estatua no solo de que la corrosión se siga extendiendo, sino también de los agentes climáticos y de los agentes contaminantes. Es así como pues del proceso de corrosión podemos sacar que esta estatua se seguirá preservando, bueno, el metal de esta estatua se seguirá preservando por siglos sin necesidad de pintura y sin necesidad de recubrimientos. Ya para terminar mi participación, tenemos los factores que influyen en el proceso de la corrosión. Primero tenemos la acidez de la solución y es que por su capacidad de aceptar electrones, las soluciones ácidas son más corrosivas que las neutras y que las alcalinas. Por lo tanto, si exponemos un material a estas, pues va a acelerar bastante su proceso de corrosión. De ahí tenemos la temperatura, que pues mientras la temperatura aumente, también la tasa de corrosión lo hará, debido a que se aumenta la difusión de oxígeno del medio al material. También, pues por lo que hemos visto, la concentración de oxígeno también afecta dependiendo de la naturaleza del material. La velocidad de flujo, pues en sistemas de transporte de fluidos como lo son tuberías o tubos, al aumentar la velocidad de flujo, también se aumenta la tasa de corrosión. Y por último, también como les vengo mencionando en toda la presentación, las condiciones ambientales y contaminantes, como lo son tal vez la salinidad, los agentes contaminantes, el tiempo de exposición a estos, también afectan la medida, bueno, depende de la medida, afectan el proceso de corrosión. Bueno, Ok. ahora yo soy Diego Reyes. Ah, Tu cámara, por favor. ya la encendí. ¿Sí se ve? Ah, ya, ahora sí. Bueno, yo les voy a explicar ahorita lo que es la diferencia entre la oxidación y la corrosión, porque
Cuando uno piensa en corrosión, a lo mejor lo que se le viene a la mente es la oxidación, o sea, esto que se le hace a los materiales como capa café, roja, naranja, pero la realidad es que no son lo mismo. Hablando de oxidación y corrosión, los dos son procesos que generan, digamos, desperfectos en los materiales, pero como ya dije, no son lo mismo. La diferencia principal es que la corrosión es el proceso posterior a la oxidación. Entonces, si un material no se oxida, tampoco puede, o sea, no puede ocurrir la corrosión. Pero para eso vamos a ver más a detalle lo que es la oxidación. Este, Podemos definir el óxido como una capa que se forma a la superficie del material cuando se expone al oxígeno que está en el medio ambiente. Como consecuencia, bueno, ya les dije, se genera esta capa café, naranja, roja, que se ve ahí en las imágenes, pero esta varía según el proceso productivo y los componentes químicos con los que se creó el material. La oxidación se da por condiciones climáticas y es un cambio meramente estético que no afecta ni la resistencia, la seguridad, la funcionalidad, ni las propiedades del material. De hecho, la oxidación no es un proceso como tal malo para el material. Un ejemplo es que el óxido que se adhiere a las barras de acero puede llegar a mejorar las características de adherencia al concreto, ¿no? Esta es una aplicación que se ve más usada en el área de la construcción. Pero bueno, como no afecta el metal a profundidad, este se puede eliminar después de pulir o lijar la superficie sin ocasionar ningún deterioro. Em, ujú. Es importante, como ya dije, tomar en cuenta que la oxidación es previo a la corrosión, por lo que si un material no se protege bien o no se actúa a tiempo para corregir esos daños superficiales, es cuando surgen los problemas mayores como lo es la corrosión. Entonces, podemos dividir la corrosión de dos formas, según el medio o según la forma. Según el medio, tenemos la corrosión electroquímica y la corrosión química, y según la forma, tenemos la corrosión uniforme y la corrosión localizada. Entonces, respecto a la clasificación según el medio, tenemos aquí entre los que se presentan a la corrosión química, que esta se produce cuando un material reacciona en un líquido o gas corrosivo hasta disolverse por completo o hasta saturar el líquido. Esto puede ocurrir de distintas formas. Eh, Está el ataque por metal líquido, que se da cuando un metal sólido y otro metal líquido se ponen en contacto, y así el primero se corroe en sus puntos débiles por el segundo. Está el ataque químico, que se da con reacciones químicas agresivas por solventes poderosos que incluso pueden llegar a ser capaces de disolver polímeros, que generalmente, como ya escuchamos en exposiciones anteriores, los polímeros generalmente son considerados resistentes a la corrosión. En una reacción química de tipo óxido-reducción, digamos que intervienen tres factores: la pieza de acero, el ambiente y el agua. Ahora, en cuanto a la corrosión electroquímica, ocurre generalmente en los metales cuando sus átomos pierden electrones y se convierten en iones. Las reacciones de corrosión electroquímica involucran reacciones de oxidación que producen electrones y reacciones de reducción que las consumen. Ambas reacciones de oxidación y reducción deben ocurrir al mismo tiempo y a la misma velocidad global para evitar una concentración de carga eléctrica en el metal. Esta se puede dar de distintas maneras. Está la corrosión microbiológica y la corrosión galvánica, que voy a explicar más adelante, pero aquí hay una que no voy a mencionar después, que es la corrosión por aireación superficial. Esta igual se conoce como efecto Evans y se produce en superficies planas ubicadas en sitios húmedos y sucios que propician entornos electronegativamente cargados. Eh, la reacción electroquímica se da cuando hay una unión física o eléctrica entre metales diferentes. Y en este caso, entre más grande sea el área de contacto, más rápido va a actuar la corrosión. Ahora, en cuanto a la corrosión generalizada, tenemos dos tipos. Está la generalizada y la localizada. La corrosión generalizada, o también se le puede conocer como corrosión uniforme, ocurre sobre toda la superficie de un material de forma homogénea, y este heteroide se va haciendo o sea, de forma completa, pero va haciendo parejo, o sea, por todo el material. Y este tipo de corrosión
digamos que implica una mayor pérdida del material, pero esta es más fácil de predecir y de controlar porque pues esta se ve en todo el material. Entonces, si ves que todo el material está empezando a sufrir esto, pues ya lo puedes prevenir. Eh, Se puede observar comúnmente en materiales, sobre todo en la industria de la corrupción, a base de hierro no aliado con materiales inoxidables, como el níquel y el cromo. La velocidad de corrosión para estos casos es altamente influenciada por la existencia de impurezas y fases distintas en el material, ya que estas inducen a una variación de la energía potencial, formando electrodos a pequeña escala, propiciando el proceso de corrosión. El problema, más que nada de la corrosión general, es que da como resultado un gran volumen de óxidos que tienden a adherirse a la superficie de transferencia de calor y afectan la eficiencia del sistema. Dentro de la corrosión generalizada, podemos verla como 4 tipos. Primero, la corrosión atmosférica. Esta se produce por la reacción del metal con elementos contaminantes atmosféricos. En la corrosión atmosférica se pueden identificar diferentes ambientes con características particulares de contaminación, como por ejemplo el ambiente industrial, el ambiente marino, el ambiente rural, el ambiente urbano. O sea, son diferentes ambientes donde a lo mejor se presentan diferentes características en el ambiente e influyen en el proceso de la corrosión. Luego tenemos la corrosión por los metales líquidos. Esta corresponde a una degradación de los metales en presencia de ciertos metales líquidos, como el zinc, el mercurio, el cadmio, entre otros. El ejemplo del ataque por metal líquido incluyen a las disoluciones químicas, aleaciones de metal a metal y otras formas. Luego vamos con la corrosión por altas temperaturas. Este tipo de corrosión también se conoce como empañamiento o escamamiento y sucede en algunos metales cuando son expuestos a gases oxidantes en condiciones de muy altas temperaturas. Pueden reaccionar directamente con ellos sin necesidad de que se presente un electrolito. Y por último está la corrosión galvánica. Y esta ocurre cuando dos metales de diferente potencial electródico se unen eléctricamente en presencia de una solución conductora que se llama electrolito. El metal con menor potencial electródico actúa como ánodo, el de mayor potencia actúa como cátodo. En este proceso, el ánodo se oxida y conforme esto sucede, se van desprendiendo los electrones de la superficie anódica que viajan hacia el cátodo y produciendo así la corrosión. Luego vamos con la corrosión localizada. Em, en este tipo de corrosión hay un ataque intenso en sitios localizados en la superficie de un componente, mientras que el resto de la superficie se corre a una velocidad mucho menor. La corrosión localizada tiene lugar cuando la corrosión se combina con otros procesos destructivos como el estrés, la fatiga, la erosión y otras formas de ataque químico. O sea, es decir que cuando un material se empieza a corroer, digamos que se hace parejo, pero a lo mejor hay zonas en las que se presentan otras condiciones que no están en todo el material y aceleran este proceso de corrosión únicamente en esa parte. Eso es lo que se conoce como la corrosión localizada. Los mecanismos de corrosión localizada pueden llegar a ocasionar más daño que la corrosión generalizada, porque al esta ocurrir nada más en un punto del material, en un punto específico, es más difícil de detectar y por tanto, pues más difícil de prevenir. Mm, Los materiales pasivos, como los aceros inoxidables, las aleaciones de aluminio o las aleaciones de níquel cromo, generalmente son los que están sujetos a la corrosión localizada. Esta igual la podemos dividir en 4 tipos. En primera parte tenemos la corrosión por fisuras. Esta se presenta en zonas estrechas en las que la concentración de oxígeno es menor, por lo que actúan como un ánodo y provocan así la corrosión. Luego está la corrosión por cavitación. Esta se presenta en sistemas de transporte de líquidos construidos con materiales pasivados. Las variaciones en la presión del sistema provocan fluidos con burbujas de aire que implosionan contra el material y se deteriora así la capa pasivada, provocando daños similares, aunque de mayor tamaño, que la corrosión por picaduras, que es la que sigue. La corrosión por picaduras se caracteriza por agujeros muy definidos y es una de las formas más comunes de corrosión. Por lo general,
Esta penetra desde la parte superior de una superficie horizontal hacia abajo en una dirección casi vertical. Lo que la gravedad es lo que se supone que la gravedad es lo que hace es que, o sea, que vaya verticalmente de arriba hacia abajo. La corrosión por picaduras puede causar fallas por perforación y producir solo una pequeña pérdida de peso en el metal. Am, Como ya dije, esta perforación es difícil de detectar y su crecimiento es rápido, lo que conduce a una pérdida inesperada de las funciones del componente en cuestión. La corrosión por picadura igual está asociado con la corrosión galvánica y por grietas. Este, las causas de la corrosión por picaduras usualmente son la falta de homogeneidad local en la superficie de un metal, la pérdida local de pasividad, la rotura mecánica o química de la capa protectora de óxido y la corrosión galvánica de un cátodo relativamente distante. Por otro lado, encontramos un fenómeno que propicia procesos correctivos, sobre todo la de picaduras, que esta es conocida como corrosión microbiológica o bacteriana. La corrosión microbiológica es aquella corrosión en la cual los organismos biológicos son los que son, bueno, son la única causa de la falla o actúan como los aceleradores de un proceso de corrosión localizado. La corrosión microbiológica se produce generalmente en medios acuosos donde los metales o están sumergidos o se encuentran flotando. Los organismos biológicos, perdón, presentes en el agua actúan en la superficie del metal, acelerando el transporte del oxígeno de la superficie, produciendo en su defecto lo que es el proceso de la corrosión. Ahora vamos a hablar de los ensayos de corrosión. Em, ¿En qué consiste un ensayo de corrosión? Las pruebas de corrosión son procedimientos de experimentación en las que se toman muestras que son expuestas a condiciones corrosivas extremas, pero de forma artificial, o sea, se hacen en laboratorios. El objetivo de esto es estimar cuál va a ser el grado de resistencia de los materiales ante distintos escenarios ambientales, o sea, dependiendo de cuál vaya a ser el uso que se le vaya a dar a dicho material. Como el principal agente corrosivo de la naturaleza es el oxígeno, pero no es el único. Hay otros como el dióxido de carbón, el monóxido de carbono, el hidrógeno, el cloro o el azufre. Igual, bueno, esto me parece que ya lo mencionó Sacil, que las altas temperaturas, el grado de salinidad o el tiempo de exposición también contribuyen a la aceleración de la corrosión. Pero lo importante aquí es que los laboratorios que se encargan de hacer este tipo de pruebas o ensayos, obviamente tienen en cuenta todas estas variables a la hora de calcular la fiabilidad de los materiales. Eh, ¿Qué tipos de pruebas se realizan en los laboratorios? Tenemos 4. La primera son los ensayos de corrosión con niebla salina. Este consiste en que durante un periodo de tiempo concreto y a una temperatura constante, los materiales se someten a ambientes pulverizados con concentraciones controladas de cloruro sódico. El tiempo transcurrido desde que se introduce la pieza hasta que comienza el ataque de corrosión da una medida de la durabilidad bajo un ambiente agresivo. Estas pruebas están reguladas por la normativa ISO 9227. Luego sigue el ensayo de corrosión en atmósfera urbana. Estos igual son conocidos como ensayos Kesternich y simulan las condiciones ambientales de contaminación de las ciudades, y esto lo que hace es introducir las sustancias en espacios concentrados con dióxido de azufre. Luego están los ensayos de corrosión por atmósfera húmeda. En este tipo de pruebas, las muestras interactúan con entornos húmedos cargados de aire, o sea, es aire caliente que está saturado de vapor de agua, el cual se condensa de forma continua o intermitente. Luego están los ensayos de corrosión electroquímica. Tanto la corrosión generalizada como la localizada como la generalizada se pueden evaluar electroquímicamente a través de curvas de polarización lineal y potenciodinámicas, así como por espectroscopía de impedancia electroquímica. Los ensayos de resistencia de corrosión electroquímica con potenciostato tienen claras ventajas en comparación con los métodos tradicionales como los que mencioné antes. Esto lo que tienen es que disminuyen el tiempo de ensayo, o sea, son más rápidos,
y el aumento de la reproducibilidad, obteniendo además resultados cuantitativos y objetivos. ¿Cuándo se aplica un ensayo de corrosión? Lo más eficiente es hacer estas pruebas en el proceso de fabricación de los productos, ya que así se puede saber el tiempo de vida útil de los materiales que se van a usar y en cuánto tiempo van a ser afectados por la corrosión. Entonces, de esta forma, con esos ensayos, se pueden introducir mejoras en los diseños y así poder elegir los componentes más fiables para el uso que se le va a dar. Todo esto resulta trascendental en sectores como la energía aeronáutica, la industria automotriz o la construcción. Y bueno, esto además ayuda a evitar problemas posteriores que son causados por la corrosión. O sea, estos mismos problemas de la corrosión pueden causar problemas todavía más graves. Los ensayos de corrosión funcionan como un mecanismo de control de calidad capaz de detectar fallos, comparar materiales y definir cuáles son los más indicados para cada entorno. Bueno, a modo de resumen de todo esto, las pruebas de corrosión se emplean para conocer la calidad y la durabilidad de las capas pasivas o protectores de metales como el acero, el aluminio, el titanio, el plomo, el cobre, entre otros. Estos pueden analizarse también como aleaciones compuestas de cromo, estaño, níquel, magnetita y fosfatos de magnesio. También con estas pruebas se pueden evaluar componentes no metálicos como barnices especiales, pinturas anticorrosivas, plásticos de PVC, esmaltes y elementos cerámicos. Esto último es importante porque cuando alguien piensa en corrosión, inmediatamente piensa en metales y o sea, daría la apariencia de que la corrosión únicamente ocurre en metales, pero no, la corrosión es un proceso que ocurre en todos los materiales, solo que se presenta de diferentes formas. Yo aquí les voy a mencionar de la corrosión en los cerámicos. Bueno, como ya hemos escuchado en exposiciones anteriores, un material cerámico es aquel constituido por sólidos inorgánicos metálicos o no metálicos que han sido fabricados mediante tratamiento térmico. Los materiales cerámicos pueden tener una estructura cristalina o no cristalina, o en ocasiones una mezcla de ambas. Por ello, las propiedades son diferentes dependiendo del tipo de material. En general, estos materiales se comportan como aislantes eléctricos y térmicos, presentan gran dureza, elevado punto de fusión, de fusión, perdón, y lo que nos importa en este momento, una gran resistencia a la corrosión. La estructura atómica que presentan los materiales cerámicos es la responsable de su gran estabilidad química ante los químicos agresivos. Los procesos de corrosión en cerámicos no están tan claramente definidos como en el caso de los metales. En general, se cree que los cerámicos son mayormente resistentes a la corrosión en comparación de los metales. Esto es relativamente cierto a temperaturas ambientes o por debajo de los 100 grados en ambientes secos. Ya cuando la temperatura aumenta, la degradación de los mismos comienza a acelerarse este proceso de corrosión. ¿Cómo se presenta la corrosión en los cerámicos? La degradación de los cerámicos es un mecanismo complejo que involucra la disolución, la penetración y la difusión de sustancias agresivas a través de bordes de grano o del seno del material. También pueden presentar corrosión bajo tensiones. Todos estos procesos involucran reacciones de óxido-reducción, incluyendo fenómenos de absorción, dispersión y transporte de masa. Todo esto eso hace imprescindible la definición exhaustiva del material, incluyendo su microestructura y sus características superficiales. Y bueno, eso es todo por mi parte. Ahora mi compañera les va a hablar de la corrosión en los plásticos. Y de igual forma, la corrosión en los plásticos no es tan conocida, o cuando nos dicen este término no lo solemos asociar. En cambio, si nos dicen degradación, como que tenemos un concepto más en claro. Bueno, sí es posible la corrosión en plásticos debido a que también los plásticos están en están en ambientes agresivos que son químicamente muy comunes, como los limpiadores, los solventes, aceites, combustibles o pues en general el medio ambiente como el sol, agua potable o agua de mar
o el viento. A diferencia de los metales, los plásticos presentan una gran resistencia, entonces como que por eso el proceso es más tardado. Y de esa misma forma, debido a su resistencia, estos plásticos también son usados como recubrimientos en algunos metales. Los mecanismos de corrosión en plásticos son 3. El primero es la absorción de especies activas que reaccionan con el polímero, en este caso el plástico, ocasionando que se ablande, que se distorsione la estructura o que se pierda cierto peso del material. Posteriormente va la oxidación de las moléculas de la resina, que esta propicia a endurecer un poco el material y posteriormente a su fractura. En tercer lugar está... Diego, ¿puedes regresarle, por favor? Listo, gracias. La polimerización continua de la resina. Esta sí, en ciertos componentes, ocasiona su fractura. Listo. Ahora, la corrosión por las condiciones agresivas. Algunas de las condiciones agresivas sería, en primer lugar, la térmica, que también es conocida como pirólisis. Este proceso involucra a una temperatura inicial donde se pierde el 10% de las propiedades del material. Después llega a una temperatura media donde se pierde ya el 50% del peso al pasar 30 minutos. La segunda sería la fotoquímica. Esta se da debido a que cuando las energías logran penetrar el material, rompen algunas cadenas que serían de enlaces covalentes simples. Las energías que son las que podrían romper sería la gamma y en especial la ultravioleta, que sería una longitud de onda de unos 710 nanómetros. Los que no podría romper son los enlaces carbono-hidrógeno y oxígeno-hidrógeno. Algunos polímeros puros no absorben estas energías. Sin embargo, sí son como propensos a esta falla debido a que tienen algunas impurezas que hacen que estos rayos, estas ondas, pues lo penetren. Si no tuvieran estas impurezas, pues quedarían como que intactos. Un ejemplo de esto serían las macetas, el de polietileno, donde pues están al pasar mucho tiempo expuestas al sol y a otras condiciones como pues la humedad o algo así. Entonces se comienzan a presentar algunas grietas y posteriormente su degradación. Por último tenemos a la humedad. La humedad como tal tiene su puerta de entrada gracias a las grietas que se ocasionan por la fotooxidación. A eso ya le sumamos la lluvia o la temperatura y pues genera igual esta corrosión. La corrosión bajo tensión es como una combinación de dos factores, un ambiente corrosivo y un esfuerzo sobre el material. Cuando se absorbe cierta sustancia química del ambiente y también se le aplica una carga o un esfuerzo, se llega a esta corrosión. Pero es una degradación parcial, o sea, primero llegan grietas y posteriormente la falla. Por eso se dice que esta corrosión es como que inesperada. También se debe a que las propiedades mecánicas y la resistencia química se estudian por separado. Es decir, bueno, estudian que cierto material esté bien hecho para soportar cierto esfuerzo o cierta carga, pero no toman en cuenta las sustancias que puedan entrar en contacto con él. Y por otro lado, toman en cuenta las sustancias, pero no el esfuerzo al que pueda estar sometido el material. Entonces, la suma de estos efectos puede ser desconocidos. Y algunos de los casos, o sea, sí hay casos, en unos pues no tan graves y otros sí graves, donde un caso fue de un cilindro de oxígeno, de los que usan los bomberos para las personas que tienen asfixia, donde el cilindro explotó. Entonces, después de estudios, se dieron cuenta que había había grietas en el material
que fueron ocasionadas por sustancias ácidas y pues al estar en una presión de 31 megapascales, pues el material no aguantó y explotó. En este caso no hubo daños, se podría decir que humanos, pero hay un caso donde hubo un accidente de 2 automóviles donde iban en sentidos contrarios y uno de ellos pues falló y ocasionó muertes a otras personas. Cuando se investigó el caso, se pensaba que había sido en el tubo conductor de diésel, que había sido algún acto de vandalismo el que lo había dañado y pues había hecho una fuga, ¿no? Pero después de estudios de igual forma, se dieron cuenta que en realidad fue una fuga de ácido de la batería del motor. A esto, con la vibración que tenía el motor, pues ocasionó la explosión. Bueno, los ejemplos, ya para resumir y no quedarnos solo con la idea que tenemos que la corrosión es en los metales. Bueno, sí en mayoría, pero en general no. Por ejemplo, en las tuberías de agua hay esa corrosión, si se presenta, es posible tratarla porque se ven pequeñas partículas rojas, que es el hidróxido férrico. A diferencia de, por ejemplo, la corrosión en las lavadoras, que no se ve hasta que pues ya se dañó debido a que está en el tambor. Entonces, pues ya que se dañó, ya ves que hubo corrosión. Igual en los automóviles, pero, o sea, esas pequeñas marcas, igual al principio no afectan a su funcionamiento, más que nada a la presentación del automóvil. Igual los envases metálicos, como las latas de conserva que usamos, estas sí afectan un poquito más a la salud, porque por medio de los gases se incorporan algunos iones metálicos que sí son dañinos a nuestra salud. Y un ejemplo igual que ya había mencionado es el de las macetas o cosas de plástico que pues tarda muchísimo tiempo, pero sí se logra ver la corrosión en general o más como común debido a la energía solar y a la humedad. Bueno, aquí hay un video. Un momento. Aquí podemos ver algunos materiales. Por ejemplo, la cuchara es un plástico. El pececito es un cerámico. Y ya lo de en medio son los metales. Pues a simple vista o por el tiempo de la práctica, si nos damos cuenta, los que comienzan a presentar corrosión son los metales. Así se dan cuenta, ahí empieza a desprender. Me parece que la práctica dura 15 minutos, entonces precisamente por eso no podemos ver qué cambio sufre una cuchara o el cerámico y pues no, aparentemente nosotros pensamos que no hay corrosión o lo que es conocido como degradación. Bueno, ya ahí solo hace lo de la corrosión. La forma en que se presenta la corrosión o degradación va a depender de la composición química del material. Es muy diferente, inclusive entre los metales. O sea, como decían sus compañeros, estamos acostumbrados a ver que la corrosión es ese polvo color marrón, pero todos los materiales se corroen, todos. Y es diferente el tiempo dependiendo de la composición. Adelante, compañero, ¿qué más? Gracias. Bueno, ¿cómo se puede evitar la corrosión? Lo primero serían los recubrimientos, que más adelante lo abordaremos. Podríamos clasificarlo desde el principio de cómo evitarlo, que sería usando recubrimientos, alguna aleación, por ejemplo, la aleación de zinc o, por ejemplo, algunos inhibidores de corrosión, como serían algunos aceites. Posteriormente también el cuidado del material y también la elección del material. O sea, si vas a usar
un material para cierta actividad tiene que ser que soporte las condiciones en las que va a estar expuesto, precisamente para que dure más o no se presente la corrosión. Y pues el cuidado del material es como que no, si sabes que ciertas condiciones que puedes evitar lo van a dañar, preferentemente no exponerlo a eso. Ahora sí, vamos con los recubrimientos. Bueno, los recubrimientos es una capa que se le aplica a cierto material que sería para protegerlo. Bueno, no siempre es para protegerlo. Puede ser para decorarlo o de forma de comodidad, resistencia a la fricción, oxidación o corrosión. Por ejemplo, algunos materiales que sí usamos diario, por ejemplo, las tijeras que tienen ese pequeño como plástico, recubrimiento, es para que esté más cómodo. Y si lo llegamos a quitar, pues sí se vuelve un poco incómodo. Entonces, no solo es para protegerlo, o sea, puede cumplir todas las funciones, pero no solamente es para protegerlo de algo. Algunos antecedentes históricos. Bueno, los recubrimientos fueron gracias a las resinas sintéticas, ya que en el año 400 a.C. ya estaba como que demasiado avanzado lo de los recubrimientos en China y Japón. El látex del árbol Rus vernicifera era ocupado para barnizar los muebles y se dejaba secar al aire. Entonces, pues en esos años ya lo usaban. Posteriormente, en la época del Imperio Romano, se fue usando la colofonia o el sandarak, que se combinaba en aceite de linaza. La colofonia es la resina de los pinos y el sandarak es la resina de los sapres. Bueno, esta se combinaba en aceite de linaza y pues igual de como antes se dejaba secar al aire libre y ya tiempo después se fue usando un barnizado con óxido de plomo. En el siglo XVII la resina de copal se usaba, se fundía a más de 300 grados centígrados y posteriormente se secaba con el etanol. Aquí ya se usaban otras técnicas de secado, no como antes que solo era al aire libre, ¿no? Ya en el siglo XIX ya esto tuvo un mayor desarrollo, ya que se usaron recubrimientos bituminosos, que es la combinación de betún con hidrocarburos naturales o petróleo. Y ya a finales del siglo XIX se patentaron las resinas sintéticas que se fueron creando por la escasez de los productos que antes eran naturales y pues ya no había muchos. La clasificación de los recubrimientos sería en metálicos, que es como que el sacrificio de un metal por otro. O sea, un metal está en el que se va a usar, se recubre, y el que se recubre es el que sabemos que se va a corroer. Los orgánicos, esos sí son los polímeros o resinas que forman una capa muy delgada y normalmente podría ser un ejemplo el de las pinturas. Por último, los inorgánicos, y aquí está el tema que les decía, que no solo es para protegerlos, sino también puede ser un tema más decorativo. Los cerámicos que usan para las casas, a pesar de protegerlos de, por ejemplo, la humedad o algo así, también pues es para que se vean más bonitos y todo eso. Listo, hasta aquí llega. Hola, hola. Sí, buenos días, soy Kevin Ya, Medel. perdón, ¿ya terminó la compañera? Sí, Ya, ella profe. finalizó su participación. Ok, es que como que se trabó. No ella, sino la presentación. Adelante, Kevin, ¿eres? Sí, Kevin Kevin Yeshua Yeshua. ¿Yeshua qué? Medel Alarcón. Gracias, hijo. Adelante. Bien.
¿Son 4 o Generalmente 5? somos 5 en el equipo. Ah, ok, adelante. Generalmente los recubrimientos están compuestos por 3 elementos principales. Uno de ellos es el pigmento, el cual cumple con la función de cubrir al substrato o material y darle un efecto más estético. Del mismo modo, actúa espesando la película de recubrimiento, brindándole cierta viscosidad antes de aplicarlo. Existen ciertos tipos de pigmentos, entre ellos encontramos los anticorrosivos, los inertes y los cubrientes. Los pigmentos anticorrosivos son compuestos químicos en polvo, que si se diluyen en la resina adecuada son aptos para prevenir una corrosión prematura. Por otro lado, los inertes o de carga se usan como relleno de un tipo de recubrimientos, los primarios que más adelante voy a explicar, y capas de fondo. Finalmente tenemos los pigmentos cubrientes o activos, que son capaces de cubrir un fondo por opacidad y son usados en acabados generalmente. Creo que tiene mucho delay esta cosa. Ah, no, ya se pasó. Por otro lado, tenemos las resinas como segundo elemento. Estas sustancias unen los pigmentos que están en una película homogénea que es humectada y adherida al substrato, previniendo la penetración de agentes químicos corrosivos y manteniéndola íntegra en según qué ambientes. Debido a que buscamos obtener los resultados adecuados a un ambiente determinado, es menester que la película aplicada al secarse se convierta en una capa densa y sólida. Esto se hace a través de aglutinantes e implementando métodos de secado y curado de los mismos. Vamos a enfocarnos en los aglutinantes de tipo orgánico que están compuestos de carbón. Tenemos así la evaporación de solventes, que es usada en polímeros de alto peso molecular y gran resistencia química, específicamente en copolímeros de cloruro de vinilo, que son usados en interiores de tanques, hules clorados resistentes a químicos y agua, y poliacrílicos, que se utilizan en capas de acabados para regular la resistencia al agua. Otro método es el de oxidación o secado de aceites, presente en resinas de bajo peso molecular, como pueden ser los aceites naturales como la linaza o la soya. En los alquidálicos, que son aceites naturales modificados para otorgarles un curado mucho más rápido, resistencia química y dureza mayores. Y también en los barnices, que son aceites naturales que contienen resinas disueltas e incrementan la dureza y resistencia química hasta cierto punto. Después tenemos la polimerización o reacción, donde se conforman por 2 o más componentes mezclados antes de aplicar el recubrimiento. Al poco tiempo de iniciar la reacción, para evitar desperdicios de material, porque tienen cierta vida útil antes de ser aplicados. Dos de los más usuales son los epóxicos y los poliuretanos. En el caso de los epóxicos se utilizan en áreas donde se busca una alta resistencia al agua y a la corrosión. Se adhieren perfectamente a la superficie y son susceptibles a agentes como el cloro o el ácido nítrico. Acerca de los poliuretanos, se sabe que tienen una excelente dureza y resistencia a la abrasión, así como una resistencia química similar a la de los epóxicos. Ejemplos puntuales sobre este material los hallamos en el interior de los refrigeradores, como recubrimiento de alambres o cables, suelos, tuberías o aislamientos anticorrosivos. El último método es el de condensación, basado en someter resinas a temperaturas entre 175 y 200 grados, suscitando un cruzamiento de cadenas de polímeros y formando una película muy dura y de gran resistencia química, aunque quebradiza y fácilmente atacada por soluciones cáusticas. Es usado usualmente en tanques, equipos y estructuras que puedan ser horneados. Como último componente tenemos los solventes o vehículos volátiles, que son usados para incrementar la fluidez de la resina y permiten una mejor aplicación del recubrimiento, y son necesarios para la formulación del producto, evidentemente. Los principales de estos tipos de productos son las naftas, que son derivados de petróleo, usados en aceites naturales, los aromáticos, que se encuentran en hules clorados, vinílicos y epóxicos,
las cetonas, que están en vehículos vinílicos y epóxicos, alcoholes para silicatos y, para mi sorpresa, cuando me encontraba realizando esta investigación, el agua, que es implementada en emulsiones vinílicas. Una vez definido qué es un recubrimiento y sus componentes generales, toca hablar de los tipos de recubrimientos que existen. Estos sistemas están conformados por varias capas de productos según qué etapa se aplique, destacando 3 tipos: los primarios, los enlaces y los acabados. Sobre recubrimientos primarios, son los que se encuentran en contacto con la superficie a proteger y cuyas características cubren una buena adherencia al substrato, inhiben o retardan la corrosión, dan adherencia a la siguiente capa, así como resistencia química y a la intemperie. Poseen las mismas características que la resistencia de acabado, pero sobre él hablaré un poquito más adelante. Los recubrimientos de enlace o simplemente enlaces son hechos con resinas que los hacen compatibles con una buena cantidad de recubrimientos, dejando un espesor adecuado para el sistema, reforzando también la adherencia entre el primario y el acabado y proporcionando una mayor resistencia química al conjunto en total. Por último, la capa más externa, que son los acabados, productos sintéticos de baja permeabilidad que dotan al sistema de una apariencia agradable, propiedades antirrapantes y antivegetativas, resistencia a altas temperaturas y a la intemperie. Puesto que el tópico central de esta exposición es la corrosión, consideramos pertinente dar ejemplos puntuales sobre recubrimientos para elementos metálicos, aunque el mismo fenómeno ocurre en otros tipos de materiales, pero se desconoce como degradación. Esa es otra historia. Retomando el eje de la presentación, tenemos diferentes recubrimientos que se aplican a materiales metálicos. Uno de ellos es el niquelado, que se aplica a superficies de acero o zinc mediante un baño electrolítico de níquel, colocando una capa delgada del mismo sobre la superficie a cubrir. Proporciona resistencia a la oxidación, abrasión y erosión por la exposición del elemento a la intemperie y se utiliza mucho en acabados decorativos o como capa intermedia en revestimientos de cromo. Por su parte tenemos el anodizado, que es un proceso donde se genera una capa de óxido cargado sobre la superficie del metal, utilizando un ácido lleno de oxígeno, electricidad de un cátodo y un sellador, que puede ser agua o soluciones basadas en níquel. Brindan una mayor dureza y resistencia al material. Para hacer un cromado se somete la superficie a la aplicación de una capa de cromo que aumenta la dureza de la superficie y proporciona al objeto una capa de resistencia a la corrosión. Acerca del cobrizado, utilizamos bastante como acabado final o como pretratamiento para otro baño electrolítico. Es un recubrimiento aplicado por inmersión de la pieza que brinda alta conductividad térmica y eléctrica al componente, dadas las propiedades del elemento en sí. Aquí tenemos que hacer una distinción entre dos recubrimientos similares porque están basados en zinc, pero que no son iguales. Uno de ellos es el galvanizado, que se realiza a través de un baño de zinc fundido a 450 grados Celsius y deja una capa de 7 a 42 micras de espesor. Brinda al material de una mayor resistencia química y se utiliza como recubrimiento para fabricación de elementos de construcción o en el mobiliario externo y estructuras sometidas a la intemperie. Por otro lado, el zincado es un recubrimiento generado por exposición electrolítica en un baño de zinc, dando una capa más fina que la del galvanizado, es decir, que su espesor va de 5 a 20 micras. Dado que su duración es mucho menor, es adecuado más para un uso en interiores, en piezas suaves y uniformes para aumentar su valor estético, ideal para piezas a pintar, lacar o pasivar, que es un proceso que explicaron anteriormente mis compañeros. Esta última implementación me lleva al tema de las pinturas, lacas y barnices. Las pinturas son composiciones líquidas que se solidifican adhiriéndose a la superficie, dando vista y protección a objetos y elementos constructivos. Luego tenemos las capas, que dejan películas con cierto brillo, dureza y una buena resistencia, así como un acabado totalmente liso y vistas
más comúnmente en muebles y puertas, generalmente en interiores. Finalmente, los barnices son disoluciones de aceites y sustancias resinosas que generan una capa o o película sobre la superficie aplicada tras la evaporación de disolventes. Preservan muy bien las piezas contra el desgaste por agentes atmosféricos en exteriores y también brindan mejoras a nivel de resistencia física y química, protección y acabado estético a piezas en interiores. Dicho esto, cierro mi participación y cedo el micrófono a mi compañera. Gracias, Kevin. ¿Quién es el último o la última? Soy yo, ¿me escucha? Claro, fuerte y claro. ¿Quién eres? Y también deben. Soy Lisania, No te Amador veo. Tapia Lisania. Lisania. Adelante, mi vida, pásale. Ok. Bueno, vamos a empezar ahora a trabajar, a ver la parte de los... Eres Lisania Amador, ¿verdad? Amador Tapia Lisania, sí, profe. Ok, gracias. Ok, bueno, dentro de los recubrimientos también se encuentran los recubrimientos industriales, que esos se dan, pues, como su nombre lo dice, se dan más en el ámbito industrial. Básicamente es una película muy delgada de material que es fabricada, ya sea se puede dar en presentaciones, como lo comentaba Kevin, en polvo, líquido, en lacas, barnices, como lo comentó, pinturas y todo esa parte de recubrimientos. ¿Le puedes cambiar? Digo, a ver, perdón. Sin nervios. Pide el No pasa control y ya nada. te lo Ya, cedo. ¿no? Ya está el control. Okay, Me dicen entonces, por ahí que puedes, que pidas el control y que te den el control para que tú vayas moviéndolo a tu entera satisfacción. pues, sí. ¿Ya? Adelante. Pero tiene mucho lag. ¿Les puedes ir cambiando, por favor, Diego? Ok. Y bueno, ¿con qué esto es este propósito? Esto es básicamente para el choque térmico, la resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, como ya lo habíamos platicado, la resistencia a la humedad, se evitan las filtraciones del oxígeno dentro de unas resinas. Ahorita vamos a ver más o menos cómo están las aplicaciones. Siguiente, por favor, Diego. Ok, las aplicaciones, pues las encontramos en estructuras metálicas, tuberías, incluso tanques de gas, motores, incluso hasta en los pisos. Incluso para los derrames químicos de las industrias, se utilizan para la parte del piso para poder recubrirlo si no haya un deterioro del piso. ¿Cómo se llaman? Se me fue el nombre. No recuerdo las que están en el piso que tienen agua, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. ¿Tuberías? ¿Drenaje? No, en donde mantienen el agua. Ay, ¿cómo se llama? Cisternas, ¿verdad? Ok, también en las cisternas también utilizan la parte de los recubrimientos para que no haya la filtración de agua y se pueda generar humedad. Y pues también en la parte de las maquinarias que se utilizan a la intemperie para poder cubrirlo de la corrosión o de la lluvia o de cualquier otra cosa. Siguiente, por favor, Diego. Ok. Dentro de los recubrimientos industriales están los recubrimientos alquidálicos, fenolados, acrílicos, vinílicos, de silicón, de dos componentes que son los epóxicos, los poliuretanos, los polisiloxanos y los orgánicos de zinc, que estos se incluyen con otros componentes que son los epóxicos y la poliamida. Siguiente, por favor. Ok, los alquidálicos brindan básicamente protección contra la oxidación. Esto para las condiciones ambientales que no son tan severas, que no atacan tanto, y estos son recomendados básicamente para estructuras metálicas como canceles, puertas, herrerías, etc. La ventaja que tienen es que tienen una buena adherencia y son de muy fácil aplicación. Estos dependen del oxígeno. Una de sus desventajas sería que como dependen del oxígeno, se tardan más en secar. Entonces,
como son a la intemperie, pues no hay como mayor ahí problema en el aspecto del secado, pero sí es importante recalcar que son más difíciles de secar. En el aspecto de los fenolatos, estos ofrecen una alta protección contra la corrección, son una buena adherencia sobre el acero y estos sí, en contrario de los alquidálicos, tienen un secado muy rápido y estos pueden ser utilizados como acabados. Ofrece esto un Hola, hola, ¿me escuchan? Profe, creo que tenía problemas con su internet y la Yesenia, sacó sí, otra ¿verdad? vez. A ver si se vuelve a meter. A mí Eh, también me sacó, me dijeron, te sacaron de la sesión, ya estaba yo enojándome, pero vi que era el internet. Dije, alguien no me quiere ahí en su sesión. Vamos a esperar un poco. Hasta aquí, dudas, preguntas, muchachos. ¿Nadie? Pues es que se llama, hay un concepto, de hecho me preguntó alguno de sus compañeros que si era lo mismo. Es lo mismo. Lo único que sucede es que tienen, para diferenciarlos, la corrosión es en metales y cerámicos y la degradación es en polímeros, pero es exactamente lo mismo. Todos, nosotros mismos nos corremos, por eso nos hacemos viejitos. Las frutas, si llegan a cortar una manzana y dejan la manzana ahí, verán que se forma una capa café en donde cortaron esa manzana. Ese es un proceso de oxidación, ¿sí? En las frutas. Ajá. Lo podrías hacer aguardando tus alimentos al vacío. Ya hay algunos tipos de dispositivos pequeños en los cuales en tu hogar colocas al alimento, colocas una bolsa y le extraes el aire, con lo que generas productos al vacío que pueden durar años. Adelante, señorita Amador, cedo cámaras y micrófonos a usted. Perdón, profe, lo que pasa es que el No te internet es preocupes. muy malo en No mi te casa y se preocupes. va y se viene la luz. Ahorita, bueno, estoy con datos y me traba un poco, pues ya sabes más o menos por qué. ¿Cuántas diapositivas te faltan? No, pues en Pues en realidad realidad es esto toda es mi mi presentación. presentación. Bueno, nada más que quita tu audio de uno de tus equipos porque Sí, se voy. vicia. Ya, creo que ya. Adelante, Creo que ya adelante, te para que no conecté en la gastes tus computadora. datos. A ver. Si quieres, apaga tu cámara para que no gastes tantos Ya. datos. Ya pude, profe. Ya regresó el internet. Es que es un rollo aquí. No, pero apaga tu cámara si quieres para que no gastes tanto tu ancho de banda, porque con la cámara luego se usa más internet. Al fin ya vemos que te perfumaste, te bañaste, no hay problema. Otra vez ya la sacó, bendito Dios. Sí, profe. Ya, órale, pues, adelante. Sí. Ok. No. ¿Quién te digo, por favor? Digo, llegó. Adelante. Ok. Bueno, en la parte de los recubrimientos acrílicos,
Estos tienen una muy buena resistencia al exterior, secan muy rápido y esta es la razón por la que se utilizan principalmente en el repintado de vehículos, así como también perdón. Tienen una muy buena resistencia al exterior, secan muy rápido. Esto principalmente se utiliza para los pisos de las áreas industriales, como les comentaba. Los recubrimientos de silicón, estos tienen una alta estabilidad térmica y estos son hechos básicamente de una resina de silicón y estas pueden estar expuestas hasta 600 grados centígrados. Como un ejemplo, lo hemos visto, es muy natural verlo en las espátulas que luego compramos que vamos en el súper, las espátulas que son de silicón no se queman debido porque pueden ser expuestas a muchos grados de calentamiento. Los vinílicos, estos secan por evaporación de solventes. Estos son utilizados contra la protección de superficies metálicas y resisten a la inmersión continua de aguas dulces o aguas saladas. Estas tienen una alta resistencia a la intemperie, a la humedad, a los ácidos y es una muy buena protección contra la corrosión. Con el tiempo, pues sí se ven afectados por los rayos del sol, pero también es un buen método de recubrimiento. Siguiente, por favor. Los epóxicos, estos tienen un muy buen grado de adherencia, de dureza y flexibilidad. Tienen una gran resistencia química y se pueden aplicar a superficies de concreto, fierro, acero o galvanizados. Estos también pueden ser sometidos a ácidos o a medios alcalinos. Soporta estas salpicaduras y escurrimientos e inmersiones continuas. El poliuretano, se utiliza más como un acabado sobre otros recubrimientos. Es decir, primero se utiliza uno de sus recubrimientos y encima de del primer recubrimiento se utiliza como acabado. Estos resisten a la abrasión. Esto significa que puede mejorar la durabilidad y crear un acabado que resista a rayaduras. Siguiente, por favor. El polisiloxano, este es más resistente a las radiaciones de UV. Se utilizan principalmente en superficies que deben resistir, pues sí, que deben de estar en contacto constante con los rayos del sol y a productos químicos y completamente a muy altas temperaturas son muy factibles. Y pasamos a los últimos, que son los que vienen ricos en zinc. Estos recubrimientos tienen muy altos niveles en polvo de zinc y esto ofrece una muy buena protección galvánica contra la corrosión. Eso lo podemos ver principalmente en las láminas que vienen de tipo galvanizadas. Siguiente, por favor. Ok, dentro de estos recubrimientos, pues también existen, es muy común verlos, no es correcto, pero es muy común, el que podamos encontrar dentro de algunos tubos o algo así, que sea muy notorio que haya como pintura escurrida o que haga algunos hoyitos o que se esté desprendiendo el recubrimiento. Estos no son correctos, pero son muy comunes y son errores en los recubrimientos. Iniciando con el ampollamiento. Estas son burbujas que se generan. Esto ocurre cuando los solventes están atrapados o si la superficie en donde fue aplicada fue contaminada con aceite, con alguna humedad o completamente no estaban limpias. Recordemos que para poder aplicar un recubrimiento necesitamos tener la superficie completamente limpia para después poder aplicar la parte del cubrimiento y pueda tener una buena adherencia a lo que es el metal. Después tenemos la parte de las cuarteaduras. Estas cuarteaduras también las hemos notado. Estas ocurren cuando no hay una buena disolución entre el recubrimiento que se va a aplicar. No hay una buena disolución o también cuando hay un espesor muy alto del producto. Cuando se le pone mucho recubrimiento, entonces esto sucede que se empieza como a cuartear
la parte del recubrimiento por este error. Siguiente, por favor. El desprendimiento. Este desprendimiento, pues también es algo común verlo, el que se esté cayendo la pintura. Esto sucede porque la superficie ha sido contaminada. Por lo mismo, puede ser grasas, humedades, polvos o incluso hasta el óxido. Si no se quita bien el óxido, como comentaba mi compañero Diego, el óxido se puede quitar si se lija la superficie y otra vez se puede volver a pintar de una capa de recubrimiento. Cuando todavía hay un poco de óxido, ese recubrimiento no puede ser bien adherido, lo que provoca que se empiece a desprender. También sucede porque no se echa suficiente sellador y se aplica en condiciones climáticas no adecuadas. Las burbujas, estas ocurren cuando no tienen, el recubrimiento no tiene una buena disolución, no se da un tiempo entre capa y capa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú pones algún recubrimiento, necesitas poner una capa y luego otra capa y luego otra capa. No sé si han escuchado cuando se impermeabilizan las casas, ¿no? Eso es algo muy famoso. Cuando se le aplica este sellador a las losas, es necesario poner mínimo 3 capas para que pueda sellar bien y pueda tener un buen secado y no se transmine el agua a lo que es la parte del concreto. En este caso viene siendo lo mismo, pero las burbujas se generan cuando no hay un secado entre capa y capa y esto produce que se hagan burbujas dentro del material a recubrir. Siguiente, por favor. Ok, la cáscara de naranja. También hemos visto este efecto que provoca este error. Esto sucede porque se aplican a una velocidad muy lenta, a distancia muy corta o también por una disolución mal hecha dentro del recubrimiento. Esto se comienza a escurrirse y genera lo que es como si fuera una cáscara de una naranja. Sí la hemos llegado a ver, es como algo como si fuera algo como corrioso, algo así. Entonces genera este efecto de una cáscara de naranja. O también está en los ojos de pescado. Estos son hoyitos dentro del recubrimiento. Esto es ocasionado por la falta de limpieza de lo que es el material a que se va a poner. Esto se da por la contaminación del medio ambiente o también porque el recubrimiento viene contaminado de alguna cosa externa a esto. Siguiente, por favor. El caleo. Ese sí también es uno muy común, que pasamos la mano y se nos viene toda la pintura en la mano. Esto sucede porque fue muy delgada o porque no se preparó lo suficiente con algún sellador. Esto deja algunos residuos sueltos y también cuando son expuestos a los rayos UV. Entonces, cuando se produce ese efecto de tener como la pintura en la mano en forma de polvo, pues también es un error de recubrimiento. El chorreo o escurrimiento, secado deficiente. Esto pues también se forma un efecto como si fueran gotitas de agua. Esto sucede porque fue un exceso dentro del solvente, se tarda mucho en secar y empieza a chorrear por la superficie en donde se fue aplicado. Entonces forma como un efecto de escurrimiento y también pues es un error de recubrimiento. Siguiente, por favor. Ahora, los factores que contribuyen a este tipo de fallas, se los comentaba un poco dentro de cada uno, pero lo vemos de forma más general. El que haya fallas dentro de los recubrimientos es causado por la preparación del sustrato, que en cada superficie debe ser muy variada. Las condiciones de la aplicación. Para poder aplicar un recubrimiento es necesario tener condiciones ambientales específicas, si no suceden las fallas. Los métodos de aplicación, esto
pues sí, ¿con qué lo vas a aplicar? Los componentes que tú vas a ocupar para utilizar el recubrimiento también influyen para que se pueda hacer algo correcto o suceda las fallas. Y la elección del producto. Para cada producto es específico, como les comentaba. Para cada producto se debe de utilizar un recubrimiento específico. Entonces, para poder tener un buen recubrimiento, tenemos que tomar en cuenta estos 4 componentes. Y bueno, eso sería todo por mi parte y por parte de la exposición. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, muchachos? ¿Ninguna duda, pregunta? No. ¿Ninguna? Yo sí, profe. Oiga, el jueves que nos toca presentar al equipo 3, ¿ya nos tocaría presencial? A eso voy, señores. Si me permite, nada más déjame checar una duda y ahorita vemos. ¿Alcántara Vélez está? Profe, ¿sí me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué pasó? Sí, presente. Es que no te vi en la lista. ¿A qué horas entraste? Desde Profe. un principio lo que pasa es que me ponía como invitado algo así. Ajá. Ah, ¿Qué pasa? sí. Ajá. Una disculpa. Jessica. Es que lo que pasa que yo estaba probando ponerlos como solo invitados para que no hubiera otra, o sea, no prendieran micrófonos, no sacaran ni nada de eso. Y probé con Aldo y Alcántara, que están al principio de la lista, y después se me olvidó regresarlos, pero sí estaban desde hasta abajo. Si quiere, Ok, creo que me deja descargar la lista de asistencia. por favor, y me la manda, si eres tan Sí. amable, a mi WhatsApp. Gracias. Bien, miren, creo que no ha habido ningún síntoma con alguno de ustedes, o alguno de ustedes ha tenido algún síntoma. No. Por mi parte no, profe. Nadie. Me parece que Arnau Entonces- dijo en otra clase que se había sentido medio mal. ¿Quién, Arnau? Yo sentí un ¿Dónde poco, está Arnau? pero no. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos, adelante. Yo sentí un poco mal la garganta, sobre todo ayer en la noche, pero como nunca me ha dado por No te escuchamos. Hola, hola. Soy yo, también se le trabó. Sí, había habido, el día que hicimos la reunión en la noche, algún compañero mencionó que había sentido dolor de garganta y eso. ¿Quién es? Fue, creo que Manuel, el que dijo que le dolía la cabeza o que presentó dolor de cabeza. Ajá, ¿él está presente? Chale, me sacaron porque dije que me dolía la garganta. No, nadie te sacó, tú solito te saliste. A ver, No. Arnau, ¿qué pasó? No, pues nada más de que sentía que me dolía la garganta y todavía ahorita igual la siento así. Entonces, no sé si sea COVID, le digo. Me Pero, tengo que hacer la prueba. ¿y por qué no te vas a hacer una prueba? Ajá, es lo que dije, de que me tengo que hacer la prueba. Pero no Ok. sé estar aquí cerca. Bueno. Pues yo creo que yo el día de mañana tengo cita para hacer la prueba y mañana mismo me entregan los resultados. Ahora, si te sientes mal, en las farmacias venden las pruebas rápidas, es como una prueba de embarazo. Y es exactamente lo mismo que te hacen en los laboratorios. Trae un cotonete largo, hay que meterlo en la fosa nasal hasta el fondo, después se le coloca un líquido y se coloca en la prueba. Es como una prueba de embarazo. Salen dos líneas, es que tienes COVID. Si no, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto cuesta? Entonces, como 250, 300 pesos. Ay, ok. ¿Sale? Entonces, sí es necesario que lo traigan. Si no presentan, yo mañana voy a hacer si no hay alguna señal de que tengan COVID, nos vemos el jueves de manera presencial. Y si alguno de ustedes tiene COVID, pues la única manera en que le puedo justificar es que me mande su prueba
obviamente antes del jueves, o sea, el miércoles, que me digan, mire, yo sí tengo COVID. Si no, los espero el día jueves. Espero que no haya. Yo mañana también voy a hacer la prueba. Yo no tengo ningún síntoma ni nada, pero por cuestiones de evitar contagios, lo podemos hacer. Dime, Diego. No. Solamente es que, miren, y les voy a ser bien sincero, esto se presta a que muchos te digan, no, es que yo me siento muy mal. Digo, espero que no sea el caso, pero les hablo claro. No, es que yo me siento mal y esto y lo otro. Bueno, ok, entonces, si te sientes mal, vete a hacer una prueba y me mandas las pruebas generalmente en laboratorio no te tardan, te las entregan el mismo día. Entonces, si tú tienen tiempo martes y miércoles para hacerse la prueba, y yo espero hasta en la noche para que me digan, mire, aquí está la prueba, salió positivo, etc. ¿Sí? Y pues obviamente si sería eso, pues esa persona ya no se debería presentar. Aunque si vemos el contagio del compañero, pues el compañero estaba contagiado desde el día lunes pasado y ya pasaron 8 días con el día de hoy, 8 días, y si no ha habido ningún síntoma es que ustedes no se contagiaron. Eso no lo digo yo, lo dicen las autoridades y los protocolos. Pero para evitar algún problema también, alguna confusión, bueno, hasta el miércoles tendrían para generar la prueba. Les voy a mandar, no sé si ya lo checaron, hay una circular del protocolo de sanidad que nos enviaron a nosotros como maestros, no sé si a ustedes o esté en la página de PITA. Yo se los voy a enviar para que ahí vienen las instrucciones precisas de lo que se tiene, ¿de acuerdo? Y ustedes ya tendrán que dirimir. Habla de 5 días, pues obviamente hasta mañana, del día del padecimiento que fue el jueves o miércoles, si mal no recuerdo, pues contamos son 5 días, son mañana. Pues a partir de esos 5 días ustedes tienen para hacerse, hasta mañana tienen para hacerse la prueba. Si está positiva, la tienen que mandármela a mí y a la subdirección del S6 para que se tomen las medidas pertinentes y ellos les darán indicaciones. Si no hay ningún problema, no sienten ningún síntoma, pues yo creo que reiniciaremos el jueves ya sería el penúltimo día y el viernes nada más se presentarían al examen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta aparte que tengan? ¿El examen qué va a tratar? ¿Perdón? ¿El examen de qué va a tratar, maestro? Pues ya les había dicho, Lizeth. ¿De qué va a tratar, señores? Díganle a la compañera. De las exposiciones. ¿De acuerdo? Ok. No ponen atención, pero bueno. Son 7 exposiciones más la mía. La de los metales ferrosos. ¿De acuerdo? Les pido de favor que suban todas sus exposiciones, así como ya presentaron hoy, las suban. Los que ya tienen su presentación lista también la suban el día que la presenten para evitar que la lean y que, bueno, si tienen dudas, sin ningún problema se disipen. ¿Queda claro? Pues tienen hasta el día jueves para subir la última presentación y tengan tiempo para estudiarla para el examen del viernes, ¿ok? Ok, si no hay otra pregunta, duda, pues no hay ningún problema. Nos estamos viendo entonces el día martes para la última presentación, ¿de acuerdo? Ok, que tengan buen inicio de semana, señores. Cuídense mucho, por favor. Recuerden, si pueden y tienen tiempo, váyanse a hacer la prueba, son tan amables. Arnau, por favor, vete a hacer la prueba. ¿De acuerdo? Órale, pues. Nos vemos entonces. Cualquier cosa, estoy por el WhatsApp. Que tengan buena tarde. Buen provecho para los que van a comer. Hasta luego, profe. Buena tarde. Hasta luego, profe. Gracias, igualmente. Y para los que se van a dormir, pues felices sueños. ¿De acuerdo? Adiós. Bye, bye. Cuídense. Bye. Adiós.